solo en ti está todo el poder, solo en ti está la autoridad sobre todo lo que hay debajo y sobre la tierra. Solo en ti está todo el poder, solo en ti está la autoridad sobre todo lo que hay debajo y sobre la tierra. Las montañas y los valles, el cielo y sus estrellas, el mar y todo lo que hay en él, principados y potestades, las huestes espirituales, todo está sujeto a tu poder, a tu poder, a tu poder, Jesús. Solo en ti está todo el poder, solo en ti está la autoridad sobre todo lo que hay debajo y sobre la tierra. Las montañas y los valles, el cielo y sus estrellas, el mar y todo lo que hay en él, principados y potestades, las huestes espirituales, todo está sujeto a tu poder, 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 a tu poder. Las montañas y los valles, el cielo y sus estrellas, mar y todo lo que hay en él, principados y potestades, las huestes espirituales, todo está sujeto a tu poder, 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 Jesús, 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 Jesús. Solo en ti está todo el poder, solo en ti, solo en ti está todo el poder, solo en ti. Las montañas y los valles, el cielo y sus estrellas, el mar y todo lo que hay en él, principados y potestades, las huestes espirituales, todo está sujeto a tu poder, 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 a tu poder.
Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día en que podemos estar reunidos como iglesia. Y también, si usted nos está acompañando por primera vez en esta transmisión, sea muy bienvenido, muy bienvenida. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Carismática La Casa del Señor de La Serena. Le damos una cordial bienvenida a usted, también a todos los miembros de nuestra iglesia. Bueno reunirnos hoy día en el nombre del Señor. Si nos está visitando por primera vez, como decía, le comunicamos que al final de la reunión vamos a tener un encuentro a través de Zoom. Para esto se va a compartir un enlace en los comentarios de este video, lo pueden revisar. Hay un enlace para linkearlo, un enlace a Zoom, en el cual nos vamos a reunir una vez finalizada la transmisión, alrededor de las 12 del día. También esta invitación se extiende a la iglesia porque es un tiempo también de koinonía, de estar juntos. Koinonía es comunión, para compartir cómo ha estado nuestra semana y también para poder ir decantando lo que el Señor hoy día nos va a hablar. Así que bienvenidos. Tiempo de diezmos, de ofrendas, también de ir delante de Dios con un corazón agradecido. Un tiempo en el cual el Señor nos va enseñando a movernos conforme a su voluntad. La semana pasada mostrábamos un video de la obra que se está haciendo en Haití. Se hace mucho más cercano cuando hay nombres, hay rostros y hay testimonios. Y así como Quimara, hay más niños, cada uno con su testimonio, cada uno con necesidades que han sido suplidas en esta misión. Lo mencionan porque también hay compromisos y hay ofrendas que se levantan para Haití y para toda la obra de la iglesia. En pantalla se van a mostrar dos cuentas, una de ellas la cuenta del Banco Santander. En esta cuenta se van a depositar diezmos y también ofrendas especiales. Si hay una ofrenda que el Señor nos esté llevando a dar, por favor también especificar en esa transferencia para qué es esa ofrenda. Y la otra cuenta del Banco Estado es específicamente para la misión en Haití y el compromiso que hemos tomado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo aquello que nuestros ojos ven. Y enséñanos a agradecer por todas aquellas cosas que nuestros ojos no ven y que también vienen de ti, Señor. No queremos tomar nada pensando en que tú no estás en medio de aquellas cosas. Tú eres nuestro Padre Celestial que ha provisto de lo necesario, tanto para nuestras vidas como para esta iglesia, para esta gran comisión. Y ponemos delante de ti estos diezmos, ofrendas y compromisos, sabiendo de que en el reino esto es multiplicado. Amén. Amén. Querida iglesia, también vamos a anunciar los avisos para esta semana. Vamos a comenzar en orden cronológico. Hoy día domingo se va a reunir Año Dorado a las 7 de la tarde a través de Zoom. Este grupo está siendo tomado por nuestros queridos Renato y Patricia. Así que si estamos pensando en invitar a algún familiar, vecino, que se encuentra en esta época maravillosa de la vida, comuniquémonos con ellos para que nos puedan compartir también el enlace. A las 7 de la tarde a través de Zoom, Años Dorados, hoy día domingo. También recordar que se continúa el curso de Apocalipsis que se está compartiendo a través de YouTube. Un curso que está siendo dictado y enseñado por nuestro pastor fundador Tomás Gutiérrez. Y como él decía, estamos entrando
ya en tierra derecha de lo que va a acontecer, de lo que nosotros consideramos no mucho tiempo más adelante. La venida del Señor es inminente. Por tanto, también consideremos este curso como una preparación para nuestro corazón y para tomar aliento en expandir el reino y las buenas noticias. Este día miércoles a las 7 de la tarde a través de YouTube. También desayuno de mujeres el día sábado a las 9:30 a través de Zoom. Precioso tiempo, así como se anuncia miércoles por medio que hay desayuno de hombres, también se anuncia que sábado por medio hay desayuno de mujeres y el Señor está hablando específicamente a las mujeres. ¿Qué es lo que querrá hablar? Bueno, no se pierdan este día sábado a las 9:30 a través de Zoom. Si nunca antes ha estado presente en alguna de estas reuniones, bueno, aquí estamos para también transmitir ese enlace a través de Zoom, ese link, para que se pueda unir este día sábado. Y para finalizar los anuncios, Ministerio de Misericordia, ministerio muy activo en este tiempo, considerando lo que se mencionaba en el tiempo de diezmos y ofrendas. Todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que nos ha dado de gracia, darlo de gracia. Si el Señor nos ha dado todo con excelencia, darlo con excelencia. Y para esta semana se está solicitando avenas y cereales. Y recordemos, ¿cuál es el corazón para dar en este ministerio? De aquello que nosotros llevamos a nuestra casa, incluso algo mucho mejor para poder dar y ofrendar en este ministerio, sabiendo de que va a ir en beneficio de algún hermano o alguna familia. Amén. Sin ningún otro aviso más que recordar, nos aliento a preparar un lugar en nuestras casas, como dice la palabra, cerrando la puerta, entrar en lo íntimo con el Señor, ir a nuestros aposentos. Hoy día es ese día, para ir a lo íntimo con el Señor y escuchar de esta buena dádiva y de esta misericordia que hoy día nos va a compartir a través de la palabra nuestro hermano y diácono de la iglesia, Marco Valverde. Muy buenos días, querida iglesia. Qué bueno el poder hoy día compartir nuevamente la palabra de Dios. Motivo de mucho gozo en mi corazón siempre. El agradecer hoy día el poder estar en las labores de Dios, en lo que Él dispone para nuestras vidas. Bueno, Iván oraba y decía que recibimos todo lo necesario de Dios. Todo lo que necesitamos en el fondo. En este último tiempo, querida iglesia, ya por varias semanas, por harto tiempo, hemos estado recibiendo sobre la persona del Espíritu Santo. No solo en una dimensión del conocer al Espíritu Santo, sino que también en una dimensión de relacionarnos con Él como persona. Hemos estado viendo sobre los dones sobrenaturales, cómo tenemos que ir aprendiendo a caminar en esos dones sobrenaturales. Y en este último tiempo, a través de nuestro pastor Huberto, hemos estado viendo las razones por las cuales es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por eso. Hemos estado viendo que, como un primer punto, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo porque el mismo Señor Jesucristo lo recibió y también los discípulos lo recibieron. El Señor Jesucristo da inicio a su ministerio público una vez que recibe el bautismo del Espíritu Santo, y los discípulos, luego de Pentecostés, inician
todo lo que es la iglesia, el origen y el inicio de la iglesia primitiva. Si ellos lo necesitaron, ¿cuánto más nosotros? Hemos estado viendo además que es necesario el bautismo del Espíritu Santo para poder testificar con poder de Cristo y a Cristo, a través de un evangelio con poder que ha ido transformando en la historia de la humanidad a millones y millones de personas en un antes y un después, en vidas transformadas. Esto que se inicia con Galileos y letrados termina transformando la historia de la humanidad para siempre a través del poder que da el bautismo del Espíritu Santo en la testificación de Cristo. Hemos ido viendo además que el Espíritu Santo, a través de su bautismo, nos capacita a vivir una vida en santidad. Querida Iglesia, es el poder del Espíritu Santo que nos aparta para Dios, y ese mismo poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas nos aparta del mundo, teniendo nosotros naturalmente, con esa ayuda, de ir tomando en todo tiempo decisiones, en cada momento, de vivir y elegir con todos esos elementos vivir una vida en santidad. Vimos también que es necesario el bautismo para recibir al Espíritu Santo, al Consolador, quien permanece para siempre en nuestras vidas a través del bautismo. Desde el inicio de la Iglesia en este tiempo de gracia hasta la eternidad. Gracias, Señor. Y finalmente vimos una última razón en la prédica de nuestro pastor, que nos enseñó que el Espíritu, a través del bautismo del Espíritu Santo, vivifica nuestros cuerpos mortales. Hay una visión más amplia, no solo a través de sanidades especiales o específicas, sino que el poder de Dios permaneciendo en nosotros para darnos salud a nuestros cuerpos. Gracias, Señor. Pienso que como Dios se preocupa de todo. Gracias, Señor, por eso. Por tanto, hoy día yo quisiera continuar con una tercera parte de por qué es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esta prédica sería la continuación, como tercera parte de los dos temas anteriores que nuestro pastor Huberto ya desarrolló. Amén, querida Iglesia. Les pido que me puedan acompañar a continuación entonces para poder orar hoy día y entregar este tiempo y pedir la guía del Espíritu Santo el día de hoy. Amén. Bueno, te damos gracias hoy día, Señor Jesucristo, por estar recibiendo lo que es necesario, por estar recibiendo, como tú lo dijiste, según lo que nos conviene, Señor, por tener hoy día todo lo necesario para caminar y movernos con poder y autoridad, con el poder que Dios mismo nos da para vivir una vida y correr la carrera que tenemos por delante. Espíritu Santo, te pedimos hoy día que seas tú quien prepare el corazón, Señor. Prepara la tierra hoy día, una tierra fértil, deseosa de recibir la semilla que dé mucho fruto. Tú sabes lo que necesitamos, Espíritu Santo, y conforme a esa necesidad, prepara la mente y el corazón de quien va a recibir hoy día este mensaje de poder y transformación de vidas en un antes y un después. Sé tú guiando esta prédica en todo tiempo. Me coloco en una posición de humildad, de necesitar la guía del Espíritu Santo, de pedirla hoy día. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida Iglesia, entonces vamos a ver hoy día 3 razones más
por qué es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay una que es la primera, que tiene que ver con que es necesario recibir el Espíritu Santo, porque ese mismo Espíritu Santo nos va a guiar a todo creyente a la verdad. Luego vamos a ver otra razón que tiene que ver con que el mismo Espíritu Santo, una vez que nosotros recibimos el bautismo, nos va a ayudar a orar como nos conviene. Y luego, una tercera, donde vamos a ver cómo el bautismo del Espíritu Santo permite que se ejerzan todos los dones del Espíritu Santo plenamente o en plenitud. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿No les pasa, querida iglesia, que como que vivimos tiempos en donde la verdad se ha vuelto relativa? O como que todo fuera verdad. Lo pienso en que pareciera ser que todo es aceptable. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo permite ser guiados a toda verdad. Y vamos a partir con una escritura que está en Juan 16, 12, 13. Yo quisiera irme deteniendo en algunos aspectos de esta escritura y luego ir desarrollando un énfasis, ¿no? En Juan 16, 12, 13, el Señor Jesucristo dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Si uno entiende esto, es como un énfasis a: yo tengo muchas otras cosas que contarte acerca del reino de Dios, muchas otras cosas más. Pero luego dice: pero ahora, en este momento, no las podéis sobrellevar. Él, conociendo la condición de los discípulos, entiende que no estaban dispuestos, o sea, no estaban preparados todavía para recibir toda esa verdad. Incluso que recibiendo esa verdad pudieran ser llevados a tropiezo o a confusión. Y lejos de ser recibido como un alimento, podría haberlos llevado, digamos, a una intranquilidad interna. Esa es una condición que él entiende, fruto también del amor y de la relación que tiene con los discípulos. Pero luego dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y pensaba que ser guiado es algo que está en un nivel mayor que solo conocer la verdad. Es interesante porque esta escritura dice que Él os guiará a toda verdad. No solo del conocer la verdad, sino ser guiado a toda la verdad. Y esto abre una dimensión de la presencia de un guía espiritual interno que, fruto de una comunión íntima y personal, nos va enseñando esta verdad de manera gradual y progresiva en nuestro caminar como creyentes. Maravilloso. Esta verdad que todavía no se puede recibir, una vez que hayamos recibido el Espíritu Santo, nos va guiando gradualmente a toda la verdad. Y dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El testimonio del Espíritu Santo siempre concuerda con la palabra de Dios, y podemos entender hoy día acerca de la verdad que todo lo que no esté basado en la palabra de Dios, que no sea revelación del propio conocimiento de Cristo, lo podemos entender como una impía falsificación. Porque luego dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir además. Les iba a decir, les iba a contar las cosas que iban a venir. En estos tiempos, querida iglesia, muchas denominaciones han renegado o desconocido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, desconociendo los milagros para estos tiempos, desconociendo la realidad de lo que significa nacer de nuevo, desconociendo además, por ejemplo, que Jesucristo
fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo del nacimiento virginal, que además se suma, querida Iglesia, a un tiempo en donde, a raíz del racionalismo y también una vertiente humanista, se ha estado enseñando por hombres aspectos que son deshonrosos a lo que dice la Biblia. Se enseña hoy día que el hombre desciende de una bestia, que el hombre desciende del mono, que el hombre tiene un origen en el universo o extraterrestre, y eso se enseña y se trata de fundamentar a la fuerza a través de la ciencia, que nunca encuentra una explicación potencial, completa. Ese es el escenario en el que nosotros nos movemos hoy día. Gracias, Señor, porque tenemos un colegio que enseña la verdad. Un colegio que en sus fundamentos tiene la verdad de Dios, que es transmitida al corazón de los niños. Este es un escenario complejo. Sin embargo, querida Iglesia, no se preocupe, porque toda persona que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo desarrolla internamente, junto con ese bautismo, una intuición interna que nos capacita para rechazar y reconocer toda mentira o engaño que se quiera levantar contra la verdad del Evangelio y de la sana doctrina. Gracias, Señor. Es el Espíritu Santo que nos advierte y nos capacita para intuir todo engaño y toda falsa doctrina. El hombre, cuando decide empezar a caminar con Dios y va gradualmente relacionándose con el Espíritu Santo, no pierde el libre albedrío, la capacidad de decisión que tenemos. No lo pierde. Eso no se pierde. Por tanto, yo también, o se puede decidir permanecer en el error, porque el Espíritu Santo no nos obliga. Por eso podemos entender que hay muchas denominaciones que levantan falsos evangelios como el evangelio de la prosperidad. Sin embargo, el que permanece en la luz de lo que el Espíritu Santo le ha dado, puede mantenerse firme en el evangelio sin distorsiones, sin engaños, sin mentiras, y levantarse en contra de todo lo que vaya fundamentando un falso evangelio. Esa es una realidad que la da para nosotros el bautismo del Espíritu Santo, nos llevará a toda verdad, pero además te dará una intuición especial que te capacita para poder intuir y reconocer lo que no es verdad. En Primera de Timoteo 1, 19, 20, podemos ver en el versículo anterior que hay una exhortación que hace Pablo a Timoteo. Y entre otras cosas le dice que lo exhorta a cumplir su ministerio conforme al llamamiento que ha recibido. Cumple tu ministerio conforme al llamamiento, pero además dice, compórtate como un verdadero creyente, un creyente genuino. Y luego añade y dice en el 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando nosotros hablamos de manteniendo la fe, tenemos que entender que es la fe objetiva, es decir, el evangelio verdadero, que no se enseña una doctrina distinta, le está diciendo. Pero luego dice que manteniendo la fe y la buena conciencia, dice por desecharla. Esto quiere decir que uno puede desechar esta fe y buena conciencia. Dice, algunos naufragaron en cuanto a la fe, y particularmente dan dos nombres, que son Himeneo y Alejandro. Que luego dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no
blasfemar. Tenemos todo lo necesario para movernos en la verdad de Dios, y esto permite también que sea detectado cuando se empieza a levantar un mover que está guiado por el espíritu de anticristo. El Espíritu Santo es poderoso mucho más que el espíritu de anticristo. Por tanto, tenemos todos los elementos para movernos en esa verdad. En Juan 14, 17, la Escritura nos enseña lo siguiente. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque podemos entender que el mundo no lo puede recibir porque el espíritu que impera en el mundo excluye al Espíritu de Dios. Y dice, uno puede entender por esto que es considerado locura en el mundo. Dice, porque no lo ve ni lo conoce. Claro, porque si no lo han recibido, ¿cómo pueden experimentar la acción espiritual y el mover espiritual del Espíritu Santo? No lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis. Y luego dice, porque vive en vosotros y estará en vosotros, con una alusión a lo que iba a ocurrir, esto un tiempo antes de Pentecostés. Cuando nosotros tenemos la experiencia de conocer, dice, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros, te acompaña en el caminar, pero luego estará en vosotros, va a morar en ti. Pueden ir ocurriendo cosas en la vida del creyente que son milagrosas. Hay cientos, miles de testimonios de personas que no recibiendo un sermón específico o un tema específico en particular, el Espíritu de Dios ha obrado en su vida y los ha llevado, por ejemplo, a cortar hábitos que no son buenos, como por ejemplo el fumar, el beber, o también uno puede entender con el tema de la droga, pero también ha hecho algo en el corazón que le ha quitado la condescendencia hacia los placeres y las ocupaciones mundanas que a lo mejor antes llenaban su corazón. Algo empieza a ocurrir con el Espíritu de verdad en nuestro mundo interior. No solo nos da la intuición, sino que nos capacita para tener conciencia de la necesidad de vivir en santidad. No solo nos lleva a la verdad para detectar el evangelio falso, sino a la verdad para reconocer los errores y las mentiras de una forma de vivir que esté fuera de la santidad. Gracias, Señor. Cuando lo conocemos, la Escritura dice con un énfasis, ¿no es cierto?, en porque vive con vosotros. Podemos entender que está al lado de nosotros, que está en medio de nosotros. Cuando yo camino con el Espíritu Santo al lado, voy recibiendo de su influencia en mi caminar y voy recibiendo una pequeña porción en el creyente que se va a completar cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cuando caminamos con Él, cuando Él mora en medio de nosotros, vamos recibiendo de esa influencia y por tanto una medida, una porción que va a ser completada cuando nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Podemos ver una ilustración de este proceso que está en relación a lo que le ocurre a los discípulos. Y ellos no logran entender en algún momento por qué Jesucristo tiene que ir a la cruz. Y se produce bastante temor, pero también oposición. Pedro tiene una experiencia con Jesucristo bien intensa, precisamente haciéndolo o queriéndolo llevar a la duda sobre lo que él tenía que hacer como obra de consumación en la cruz. Sin embargo, ese primer momento en Pedro tiene una diferencia cuando ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo que lo lleva a toda verdad, luego del tiempo de Pentecostés. Quiero invitarlos a
ver la escritura que está en Hechos 2, 22, 24 y luego ver el versículo 36. Es el mismo Pedro, el que en algún momento tiene dudas y quiere llevar a engaño a Jesucristo sobre la necesidad de la cruz. Dice: israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Gracias, Señor. Este es el mismo Pedro, que no fue capaz de discernir hasta que el Espíritu moró en él, hizo morada en él, luego del bautismo del Espíritu Santo. Y en el 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. No revelado por conocimiento humano, sino revelado por la verdad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos capacitados, querida iglesia, para intuir, pero también para vivir en santidad, teniendo conciencia de la necesidad de la santidad y siendo movidos a un cambio interno por la acción del Espíritu Santo, que se inicia cuando Él camina al lado nuestro y se concluye en plenitud con una medida completa cuando nosotros somos bautizados. Gracias, Señor. No hay problema entonces, queridos, con las mentiras del mundo y con los falsos evangelios. Estaba pensando que a los cajeros de banco, o también con todo documento importante, les enseñan para reconocer el dinero falso todas las características del dinero verdadero. O sea, ellos aprenden a reconocer el engaño conociendo primero las características de lo verdadero. Lo mismo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Primero nos enseña lo verdadero y estamos capacitados, por tanto, a reconocer la falsificación. Gracias, Señor. Querida iglesia, hay un segundo punto que les mencionaba, que es la segunda razón por la cual es necesario recibir el Espíritu Santo, y tiene que ver con el Espíritu Santo te va a ayudar a orar sobrenaturalmente. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de no saber cómo orar o qué pedir? A mí me ha pasado. La misericordia de Dios es tan grande, querida iglesia, que no es necesario ni condición para poder orar el tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque por misericordia a quien está perdido, Dios da esa posibilidad de poder estar orando y levantando peticiones a Dios con un corazón ingenuo, a lo mejor que todavía no conoce a Cristo, pero que tiene necesidad. Fruto de ese amor y esa misericordia es posible orar. Sin embargo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, esa oración, y el Espíritu viene a morar con nosotros y nosotros nos rendimos a su guía, porque vuelvo a insistir que no es por obligación, vamos descubriendo que es el mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros, que intercede y nos ayuda a orar. Gracias, Señor. Entonces vamos a ver una escritura que está en Romanos 8:26 que levanta esta verdad. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se preocupe, querida iglesia, porque esta escritura nos dice que ninguno de nosotros sabe orar como conviene. No hay problema. En el cielo nosotros tenemos un abogado que cumple un rol de intercesión, que es el Señor Jesucristo.
en el mundo interior del creyente, donde está el alma alojada, también el Espíritu Santo tiene un rol de interceder por nosotros. Cumple ese mismo rol. Entonces, cuando tú tienes una necesidad y la colocas en una oración, muchas veces el alma, que está contenida, las emociones, los sentimientos, el pensamiento, la voluntad, no sabe cómo pedir adecuadamente. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y todo ese mover del alma lo ordena y lo orienta para poder aprender a pedir o llevar esa petición como conviene, con estos gemidos indecibles. Él intercede por la necesidad de nuestra alma y las lleva a un orden para aprender y saber pedir como conviene. Entonces llega un momento en donde tú puedes declarar esa oración con palabras sencillas, con palabras sinceras y no con una retórica, así como que yo voy a orar para que el otro escuche lo que estoy orando, sino que se transforme esa petición y esa plegaria a una petición sincera del corazón, pero con la guía del Espíritu Santo, llena de fe, sumisión y convicción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, tomando la petición del alma, llevándolo a un plano de este orar, que es un orar con gemidos indecibles, ordenando nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo ordena y orienta. Tenemos un orientador para nuestra alma y nuestras emociones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El apóstol Pablo hace esta petición. Es Pablo. Él mismo se da cuenta que no sabemos orar como conviene, pero gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar. Yo tengo que decidir guiarme en la oración por el Espíritu Santo. Tengo que permitírselo. Tengo que aceptar, tengo que rendirme en la oración. Desecha hoy día, por favor, toda oración basada en vanidad o en el deseo de que mi oración, al ser escuchada por otro, sea levantada como en orgullo o esto que bien oro para que el otro me escuche. Tiene que ser en sumisión, y esa sumisión no es posible sino a través de la intercesión del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 14:15 que él ora de dos maneras, no solo en el Espíritu, sino que también de otra forma a través del entendimiento. En 1 Corintios 14:15 vemos lo siguiente, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo nunca pierde el énfasis del carácter de la carta, que es la edificación de la iglesia. Entonces podemos entender que en el orar, en el entendimiento también, designa la facultad con que el Espíritu Santo también piensa, también cómo razona, pero también le permite y nos permite entender cómo nosotros estamos pensando, lo que nos lleva también a poder controlar, ordenar nuestra oración. Esto es necesario que ocurra porque, como hacemos alusión al carisma del don de lengua, el apóstol Pablo no pierde la énfasis de que esto es para edificación de la iglesia. Sabemos escrituralmente que el que ora en lengua a sí mismo se edifica, pero que si se interpreta la lengua, la iglesia se edifica. Por tanto, todo mover del Espíritu tiene un orden, que es el orden de Dios, y tiene y contiene los pensamientos de Dios, que son también en un razonamiento, que nos lleva a una sobriedad, que deja mover el Espíritu de Dios dentro del orden de Dios. Por tanto, si
muchas veces no tiene ni sabe cómo orar, pida que el Espíritu Santo interceda por las necesidades de su alma y someta además a la razón, el orden y la sobriedad de Dios cuando se manifiesta en la iglesia. Amén. Ahí tenemos, querida iglesia, dos razones por qué es necesario bautizar. Nos va a llevar a toda verdad. Desarrolla esta intuición. Estamos preparados para reconocer toda falsificación. Hoy en estos tiempos es increíble como todo se falsifica. Todo se falsifica. Pero somos expertos en reconocer ese error. Y además nos capacita internamente para reconocer los errores de nuestra vida también, que también puede ser una falsificación del mundo. Muchas cosas que se aceptan en el mundo son falsificaciones de lo que dice la palabra de Dios. Y además hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Gracias, Señor. La oración es una comunicación directa que en el nombre del Señor Jesucristo llega directamente a Dios mismo. ¿Cómo no vamos a querer desarrollar y aprender a orar como conviene, teniendo todos los elementos necesarios, querida iglesia, para una oración con poder? Toda persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, la petición que lleva es escuchada por Dios. La oración que nosotros tenemos bautizado en el Espíritu Santo tiene una expectativa alta, porque va a ser una oración que en los tiempos de Dios se va a cumplir. Y bueno, podemos ver una última razón por la cual es necesario recibir el Espíritu Santo, el bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo permite que los dones dados por el Espíritu se ejerzan en plenitud. Quiero partir con una escritura que es preciosa, que está en Jeremías 1:5. Gracias, Señor. Dice: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. Gracias, Señor. Esta escritura nos enseña que en algunos casos Dios otorga regalos a personas inclusive antes de su nacimiento. Gracias, Señor. Sin embargo, esto que es otorgado antes del nacimiento requiere de la unción de Dios para que ese don se desarrolle bajo el agrado y la voluntad de Dios. O sea, todos nosotros que hemos recibido dones antes del nacimiento, ese don se va a hacer pleno cuando hayamos recibido la unción de Dios y se va a manifestar por completo cuando hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Algunos de estos dones que están dados se manifestaron en el ministerio de los apóstoles, que se dio antes de recibir el bautismo completo. Vamos a ver una escritura que está en Mateo 10:8. Y dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aquí está claro que los discípulos aún no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que hay una operación del Espíritu Santo en la vida de ellos, que yo lo pensé de la siguiente manera. Cuando uno va aprendiendo a caminar, necesita a alguien que lo lleve y le enseñe el camino. Necesita de un guía, de un tutor. En este caso, todo lo que hicieron los apóstoles fue guiado porque Dios mismo los encaminó. Pero fue Dios encaminando a lo que tenían que hacer. Cuando tú vas creciendo y hay un fortalecimiento de tu mundo interno, ya no necesitas que alguien te acompañe al lado.
porque todo el don de Dios está en ti mismo para poder caminar tú solo y hacer esto mismo bajo la guía completa del Espíritu Santo. Es necesario esta guía, este bautismo, para que los dones y esta unción parcial se manifieste completamente en la vida del creyente. Con Pedro ocurre algo que es bien gráfico. Vamos a ver en la escritura de Marcos 14, 17, 21, algo que ocurre que es muy importante de ver. Y tiene que ver con cuando Judas tenía la intención de traicionar al Señor. Vamos a ver lo que dice la escritura. Tiene que ver con este discernimiento que Dios va haciendo que se completa luego. Dice, cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, quizás hay que poner atención en esto, dice, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A pesar de todo lo que Jesucristo les dice, ellos no son capaces de comprender el significado de sus palabras. Como veíamos en esta primera escritura, la verdad del Espíritu Santo se va a completar y se va a dar plena cuando nosotros estemos preparados. Y esa preparación no es sin el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, luego dice, en esta situación que ellos no son capaces de ver, hay otra escritura que refleja el cambio una vez que Pedro ha recibido el Espíritu Santo. Es el mismo Pedro que no fue capaz de darse cuenta de lo que dice Jesucristo. Dice, uno de los 12, el que moja conmigo el plato, y no son capaces de verlo. ¿Qué ocurre si vamos a Hechos 5, 1, 11? En donde está Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Piense que antes no fue capaz de darse cuenta ni comprender las palabras cuando Jesucristo les dijo quién lo iba a traicionar. Dice el mismo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Él logra identificar la acción del anticristo, del espíritu de anticristo. Dice con Satanás, pero también entiende y se da cuenta que le están mintiendo al Espíritu Santo por revelación completa de la verdad hecha a través del bautismo del Espíritu Santo. Y dice entonces, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verdad de Dios. No, es cierto, no le está mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. Nosotros podemos reconocer eso a través del bautismo del Espíritu Santo. Podemos reconocer cuando se le está mintiendo a Dios. Podemos tener este discernimiento, esta capacidad de movernos con ojos espirituales y con discernimiento espiritual frente a un mundo de tinieblas. Eso es así. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido y sobrevino gran temor
sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Espíritu de Dios en el bautismo te capacita para poder comprender, como dice aquí, tentar al Espíritu del Señor. Antes no pudo comprender nada, hoy día ya se está moviendo con autoridad y con claridad espiritual, con ojos espirituales en todo el mover espiritual de tinieblas. Es capaz de comprender cómo se está engañando a Dios, cómo se está contristando al Espíritu, y es capaz de identificar la conducta de los demás, lo que nosotros hoy día podemos hacer también en nuestra iglesia. Caminamos con el Espíritu. El Espíritu de Dios no permite que el espíritu de anticristo gobernante en el mundo se desate por completo. El Espíritu de Dios quiere llevar a todas las personas a la verdad. Por eso el Espíritu de Dios influencia a las personas del mundo, incluso antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Hay una acción, un operar del Espíritu Santo que no permite que el espíritu de anticristo se desate completamente. En algún momento esa realidad ya no va a estar. El Espíritu Santo busca y anhela para sí celosamente a las personas y comienza a caminar con ellos hasta que, una vez decidido en la conversión, en el arrepentimiento genuino de un creyente, Él empieza a morar internamente con nosotros. Y toda la unción de Dios es completada. Gracias, Señor. Vemos que hay un caminar, un proceso, lo podemos ver en Mateo 8, 23, 26, cuando esta es una escritura que dice que Jesús calma la tempestad. Entró Él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. El énfasis que hace el Señor Jesucristo aquí es con respecto a la fe, hombre de poca fe. Sin embargo, podemos ver que una vez que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, que aquí vemos un ejemplo como de lo que uno podría entender como la fe humana, como los miedos que se vive cualquier humano. Sin embargo, en la siguiente escritura podemos ver que ellos, aquí experimentando miedo a la muerte o a la tempestad, luego del bautismo llegan a tener fe para incluso creer en milagros, y no solo creer en milagros, sino que ejecutar milagros. Vemos en Hechos 5:12 lo siguiente. Dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, no tenían fe humana, tenían solo fe humana en un momento, y luego del bautismo se mueven en fe, que es la fe de sanidad, la fe de milagro. El don de fe está aquí operando para poder entonces hacer señales y prodigios en el pueblo. Y una expresión de esta realidad es lo que podemos ver, lo que ocurre con una discípula, que vamos a ver en Hechos 9, 36, 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Y le dicen: no tardes en venir a nosotros. Entonces, luego también vemos al apóstol Pedro, ¿no? Dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró.
Esta oración de Pedro está en plenitud de lo que ocurre cuando un hombre ora con la certeza de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. No es una oración que no se vaya a cumplir y que no tenga una expectativa alta. Y dice entonces, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y ojo, querida iglesia, en el último versículo dice: esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Importante, querida iglesia, pensar que en esto la Escritura nos dice que muchos creyeron en Pedro, sino que creyeron en el Señor. El poder de un hombre de fe, bautizado por el Espíritu Santo, siempre es para el Evangelio, para llevar la nueva a través de Cristo, para manifestar en gloria y honra a Cristo. Y es esa una realidad que, comprendiendo que nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hoy día yo tengo en el corazón esta palabra porque puede ser que alguien que escucha esta transmisión anhele recibir el Espíritu Santo, y eso va a ser así. Si hay anhelo en el corazón, Dios cumple el anhelo sincero del corazón por amor, por gracia y misericordia. Pero yo creo que es un mensaje para quienes hemos recibido el Espíritu Santo. El operar en plenitud. Yo puedo pedir en una oración ser lleno del Espíritu, pero ya hemos sido completados. Y yo puedo rememorar, yo puedo invocar esa realidad como un anhelo permanente, pero ya hemos sido llenados. Tú has sido bautizado porque es el Espíritu de Dios el que te bautiza en la iglesia, y tenemos en este operar estas tres razones que hemos visto hoy día. Querida iglesia, usted está capacitado para moverse en toda la verdad de Dios y no aceptar ninguna falsificación, pero además salir de los errores que atentan contra la santidad en su vida. También estamos capacitados hoy día para saber orar como conviene a través de la intercesión en nuestro mundo interno del alma del Espíritu Santo. Y también estamos capacitados hoy día para que el mover del poder del Espíritu Santo se manifieste por completo, porque nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros aceptamos la guía, porque nos tenemos que rendir al Espíritu Santo, permitimos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, lo que produce en esa victoria de decisión del día a día ir creciendo en madurez y también en crecimiento espiritual. Por eso se nos enseña que hay un creyente que es capaz de recibir alimento sólido. Todo creyente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, querida iglesia, ya está en condiciones de recibir comida y alimento sólido, no como el niño que solo puede recibir leche espiritual. Amén. Amén, querida iglesia. Bueno, quisiera pedirles si me pudieran acompañar en una oración hoy día para que, el Espíritu de Dios se manifieste en plenitud en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento también. Amén. Gracias, Señor, te damos hoy día porque nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta el momento de la redención. Hemos recibido lo necesario en este tiempo que entendemos que es el tiempo de la iglesia. Hemos recibido el Espíritu Santo y su bautismo hoy día para poder caminar con todo lo necesario
y ser creyente que camina en el poder del Espíritu Santo con la llenura completa. Porque si hemos sido bautizados, hemos sido sellados para manifestar en plenitud todos los dones del Espíritu Santo, para poder vivir una vida santa, para poder detectar la mentira y el engaño y también los errores del comportamiento que atentan contra la santidad. Hoy día, gracias Señor, te damos porque podemos orar como conviene, pedimos tu ayuda porque hoy día nos rendimos a tu guía Espíritu Santo. Pedimos que las oraciones de nuestra iglesia sean en todo tiempo guiadas por el Espíritu Santo, para que sea una oración con poder, sencilla, sincera, llena de fe, de sumisión y de autoridad que tú nos das, Espíritu Santo. Y te damos gracias hoy día, Espíritu Santo, porque tú nos has dado a través del bautismo la posibilidad de manifestar plenamente los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Para una iglesia que se prepara a salir e impactar vidas y hacer milagros, porque la palabra nos enseña que haremos cosas mayores, Padre Santo, y transformar vidas de personas, de lugares cercanos, que tú ya empiezas a colocar en nuestro corazón por guía del Espíritu Santo, para poder impactar familias, para poder llevar la verdad, para sacarlos de la mentira, para rescatar al que está perdido. Toda persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo en nuestra iglesia tiene todo lo necesario para moverse en la autoridad espiritual, para cambiar realidades y para caminar con todo lo que tú nos has dado. Señor, que nadie menosprecie, desperdicie todo lo que tú nos has dado, Señor. Un antes y un después, luego del bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos el día de hoy y que nuestro corazón y nuestra mente sea afirmada para lo que tú tienes preparado. Amén y amén. Amén. Querida iglesia, un tiempo de crecer, de madurar, de correr la carrera. No piense en caminar ni en trotar, ni piense en alimento como leche espiritual. Está todos los elementos para que podamos comer alimento sólido y podamos correr la carrera que tenemos por delante. Que tengan una semana muy bendecida, que esté todo bien en sus hogares. Amén y amén. Solo di mi nombre una vez, solo di mi nombre una vez, solo di mi nombre una vez, y aunque no lo digas, yo te nombraré. Que se endulza mi boca al nombrarte. Con tu mano santa, tócame. Con tu mano santa, tócame. Con tu mano santa, tócame. Y aunque no lo hagas,
Con tu voz de fuego, háblame. Con tu voz de fuego, háblame. Con tu voz de fuego, háblame. Y aunque no lo hagas, yo te escucharé. Que haya fuego en mi voz al hablarte a ti también. Con tu mano santa, tócame. Con tu voz de fuego, háblame. Solo di